¿Puede una actuación superficial arruinar el potencial de una heroína legendaria? Bienvenidos a Series y Películas. Hoy hablaremos de un fenómeno que muchos han sentido, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Gal Gadot no es una buena actriz, y eso ha afectado profundamente la saga de Mujer Maravilla. Últimamente, la conversación ha vuelto a encenderse tras su participación como la reina malvada en la nueva versión de Blancanieves. Una interpretación que, lejos de generar miedo o respeto, ha sido objeto de burla y memes por su manera artificial de entregar los diálogos, como si estuviera recitando fonemas en lugar de transmitir emociones reales. ¿Cuánto pierde una película cuando su protagonista no puede sostener la carga emocional del personaje? Pero el problema no empieza ahí. Nos remontamos a sus dos grandes apariciones como Diana Prince, donde su imagen lo tiene todo: belleza, presencia, postura, pero su alma como actriz parece ausente, y eso nos obliga a preguntarnos: ¿estrella de cine o comercial de perfume? ¿Puede una presencia imponente camuflar una interpretación hueca? Desde su primera aparición en el universo de DC, Gal Gadot fue recibida con entusiasmo. Su look era perfecto, su aura de elegancia casi hipnótica, pero apenas abría la boca, todo se desmoronaba. Gal no interpreta, declama. Cada línea se siente como si hubiera sido aprendida fonéticamente, sin comprensión real de su peso o contexto. Y eso no es una percepción aislada. Ha sido señalado incluso por coaches de actuación, que critican su falta de intención al hablar. Esto se hace evidente en Mujer Maravilla, una película que, en su primer y segundo acto, roza lo brillante, el tono esperanzador, el tratamiento del mito, la construcción de Temisira e incluso el contraste con la crudeza de la Primera Guerra Mundial funcionan a la perfección. Diana es una figura inspiradora, guiada por una ingenuidad noble y una férrea convicción de que puede salvar el mundo con compasión y justicia. Todo en su viaje apunta hacia una conclusión emocional, madura y poderosa. Pero el tercer acto, ahí es donde la película no solo tropieza, sino que se traiciona a sí misma. Cuando Diana se enfrenta a Ares, uno esperaría que el conflicto se resolviera con inteligencia emocional, con la reafirmación de los valores que ella ha defendido durante toda la película. Pero en su lugar, se nos entrega una pelea genérica de rayos y explosiones, en medio de un CGI saturado y confuso, que borra por completo la humanidad del relato. El combate se convierte en una caricatura de lo que venía siendo una película casi filosófica sobre la guerra y la condición humana. Y aquí es donde Gal Gadot no logra sostener el peso dramático. La escena más importante de su personaje, el momento en que debe encarnar no solo a una guerrera, sino a un símbolo de esperanza que elige el amor sobre la destrucción, se pierde entre frases huecas y expresiones vacías. No hay conflicto interno real, no hay grito de dolor, no hay catarsis, solo una figura estoica, recitando líneas como si no entendiera el significado de lo que está diciendo. El gran problema no es solo la ejecución, sino la ruptura del arco emocional de Diana. Hasta ese punto, ella ha aprendido que el mundo es complejo, que los humanos no son inherentemente buenos o malos, y que las soluciones no vienen de eliminar a un único villano. Ha visto lo peor y lo mejor de la humanidad, pero el guión desecha esa madurez para ofrecernos una resolución infantil: matar a Ares, fin de la guerra. Una resolución que contradice lo que la película venía enseñando. Diana no evoluciona en esa escena, retrocede, y Gadot, sin herramientas actorales para llenar ese vacío, simplemente se queda parada en medio del espectáculo, más como espectadora que como protagonista de su propia historia. Es como si la película le dijera al espectador: olvida lo que veníamos construyendo, aquí tienes tu batalla épica, y esa disonancia, esa ruptura entre forma y fondo, deja una sensación de vacío, porque lo que debió ser un momento de transformación se convierte en un mero trámite visual. Diana no aprende, no cambia, solo gana. Dato curioso: Gal Gadot, pese a no tener formación actoral clásica, fue elegida tras un proceso de casting en el que los ejecutivos de Warner dijeron sentir que ella era la Mujer Maravilla. Lo que no consideraron, al parecer, fue si podía actuar como tal. Mujer Maravilla pudo haber sido una obra maestra. Lo tenía todo: una directora con visión, un concepto poderoso, un mensaje profundamente humano. Pero su protagonista nunca terminó de encajar emocionalmente en el relato. Cuando el alma de la historia se necesitaba en carne viva, lo que recibimos fue una figura plástica, decorativa, un comercial de perfume, vestido de heroína. Y si el desastre de Mujer Maravilla 1984 no fue solo culpa del libreto, no es solo que Mujer Maravilla 1984 sea mala, es que es desconcertantemente incoherente, narrativamente hipócrita, y en muchos momentos
éticamente problemática. Lo que debería haber sido la evolución emocional de una heroína que ya conocíamos, se convierte en una especie de parodia de sí misma. La película comienza con un tono completamente desubicado. Pasamos de la estética elegante y la gravedad moral de la guerra en la primera entrega, a un mundo de colores chillones, secuencias absurdas y personajes que parecen salidos de una comedia de televisión mal escrita. Pero más allá del cambio de tono, lo verdaderamente grave está en cómo trata la historia y lo que dice, sin querer, sobre sus propios personajes. El caso más claro, el regreso de Steve Trevor. En lugar de traerlo de forma sobrenatural o simbólica, como en un sueño o una visión, deciden que Steve posea el cuerpo de otro hombre. Diana lo ve como Steve, lo trata como Steve, duerme con él, pero nosotros sabemos que no es Steve, es un hombre real, que simplemente desaparece de la narrativa sin su consentimiento. Y esto no se trata de ser políticamente correcto, se trata de coherencia moral dentro del mismo universo que la película plantea. Diana, que supuestamente representa la verdad, el amor y la justicia, comete un acto éticamente turbio, y la película nunca lo cuestiona. Nunca se plantea que está usando el cuerpo de un hombre sin su permiso, simplemente lo romantiza. ¿Y quién está al centro de esa narrativa? Gal Gadot, una actriz cuya imagen pública y presencia física proyectan pureza, nobleza, casi una santidad de figura mitológica. Pero esa misma estética hace que la escena se sienta aún más perturbadora. Es como si estuviéramos viendo una versión idealizada de una relación que, si se invirtieran los roles, sería claramente condenada por todos. Y eso no sería tan grave si la película lo abordara, si lo cuestionara, simplemente lo presenta como algo romántico. Y Gal Gadot, en lugar de aportar alguna contradicción emocional o duda interna, simplemente sonríe y continúa. Una vez más, la emoción se queda en superficie, no hay matices, no hay conciencia interna en su interpretación. Y si hablamos de hipocresía narrativa, el final lo confirma. Diana da un discurso sobre la verdad, sobre el sacrificio, sobre renunciar a los deseos egoístas, pero lo hace después de haber negado esa verdad durante toda la película, sin mostrar ni una sola grieta de conflicto real. El momento que debía ser una epifanía se convierte en una lección vacía, dictada por una protagonista que nunca transitó verdaderamente esa transformación. Y sí, el guión es parte del problema, pero cuando la actriz no es capaz de inyectar una dosis de humanidad a una historia tan absurda, el resultado es doblemente pobre. Gal Gadot nunca parece darse cuenta del tono disonante de lo que está interpretando, y eso hace que escenas que deberían ser épicas o desgarradoras se sientan planas, incómodas o incluso contradictorias con el espíritu del personaje. Dato curioso, en entrevistas promocionales, Gadot describía la película como un viaje emocional más profundo, donde Diana debía enfrentar su mayor pérdida. Pero en pantalla, esa emoción nunca aparece. La actuación es tan contenida, tan perfecta, que incluso su dolor parece cuidadosamente calculado para no desordenar el maquillaje. Mujer Maravilla 1984 no solo falla como secuela, falla como historia, porque detrás de su fachada ochentera, lo que hay es una película sin brújula moral, sin desarrollo emocional auténtico, y sin una protagonista capaz de sostener el corazón roto que dice tener. Y si la primera película ya tambaleaba por un final mal planteado, esta segunda termina siendo un derrumbe total, donde lo que más brilla es el vacío. ¿Qué nos enseña Gal Gadot sobre el poder de un mal casting? ¿Hasta qué punto una franquicia puede soportar que su protagonista no esté a la altura? Gal Gadot es la prueba viviente de que una gran imagen no es sinónimo de gran interpretación. Sí, tiene una presencia innegable. Sí, representa una figura poderosa, moderna, inspiradora en lo visual. Pero cuando llega el momento de actuar, de conectar, de hacernos sentir, se queda corta. Y en un personaje como Mujer Maravilla, eso no es un detalle menor. Diana Prince no es solo una guerrera, es una mujer atrapada entre mundos, entre lo divino y lo humano. Y esa complejidad necesita una actriz que pueda cargar con la vulnerabilidad, la rabia, el amor, la duda. No basta con parecer poderosa, hay que parecer viva. Y ese es el verdadero problema de estas películas. No es solo que Gal Gadot no sea buena actriz, es que no es la actriz adecuada para este papel, porque cuando el rostro de una heroína no logra expresar la esencia de su viaje, la historia se vuelve una carcasa vacía, y lo que pudo ser una saga histórica
se convierte en una lección de casting fallido. Ahora te toca a ti. ¿Crees que Gal Gadot aún puede redimirse en este papel o es momento de pasar la antorcha? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más análisis sin filtros y acompáñanos en nuestro próximo video aquí, en Series y Películas.